¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 18 de mayo, es que los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, se reunieron en Beijing, la capital de China. Esta es la segunda visita de Putin a China en menos de un año, lo cual, digamos, sugiere la importancia que tiene para Putin reunirse con su principal aliado en el mundo. Putin además ofreció a China abastecerla de energía asequible, otorgar a las empresas chinas un entorno favorable para invertir en Rusia y subrayó los presuntos éxitos que ambos países habrían tenido para sortear las sanciones económicas, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, de Estados Unidos. Pero claro, la diferencia obvia es que mientras en el caso de Rusia las sanciones son por la invasión y ocupación ilegal de territorio ucraniano, en el caso de China son más consideraciones estratégicas a largo plazo o comerciales las que están detrás de las sanciones. Y eso es importante porque China está intentando introducir una cuña entre Estados Unidos y la Unión Europea, que es importante para entender la visita de Putin, como vamos a ver en un minuto. Putin también rememoró la hermandad, fue la palabra que utilizó, que Rusia y China habrían tenido históricamente ante enemigos externos. Por ejemplo, recordó la participación de soldados soviéticos en la liberación de China de la ocupación japonesa en 1945. Obviamente no recordó los enfrentamientos entre China y la Unión Soviética a inicios de los 60 por un diferendo limítrofe, siendo que ambos países tenían en ese momento regímenes comunistas. Ahora, decía que probablemente Putin esté preocupado por la reciente visita, a su vez, de Xi Jinping, presidente de China, a la Unión Europea o países europeos. La primera visita de Xi a Europa en 5 años. Y claro, un contexto en el cual Estados Unidos acaba de aprobar nuevos aranceles contra importaciones chinas que se suman a aranceles punitivos y sanciones aprobadas desde la administración Trump. Y entonces, claro, lo que China busca, repito, es introducir una cuña entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y una de las cosas que parece haber ofrecido durante su visita en particular a París, Francia, es en buena medida reducir el nivel de su cooperación con Rusia. Creo que eso es lo que tiene preocupado a Putin. Por ejemplo, ante las críticas por la posición de China en torno a la guerra en Ucrania, Xi anunció que no vendería armas a Rusia y que controlaría el flujo de tecnología de doble uso que pudiera caer en manos de las Fuerzas Armadas rusas. Tecnología de doble uso quiere decir tecnología que puede ser usada para propósitos civiles tanto como militares. La segunda noticia es que Sudáfrica volvió a plantear una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. En este caso, pidiendo medidas de emergencia para detener la incursión israelí en Rafah, país al que acusa de, con estas acciones, intensificar lo que Sudáfrica califica de genocidio. Se espera una respuesta dada la urgencia del tema planteado por Sudáfrica, una respuesta de la Corte Internacional de Justicia en un plazo de 1 a 2 semanas. Ahora, sobre el alegato de genocidio, este ha sido reforzado en días recientes por el informe de una serie de entidades académicas, incluyendo los centros de derechos humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Boston, de la Universidad de Cornell y de la Universidad de Yale, entre otras entidades, que concluye lo siguiente: las acciones de Israel en y con respecto a Gaza desde el 7 de octubre de 2023 violan la Convención sobre el Genocidio. Específicamente, Israel ha cometido actos genocidas
de asesinato, causando graves daños y provocando condiciones de vida calculadas para llevar a cabo la destrucción física de los palestinos en Gaza. Eh, ¿En qué medida esto influye sobre la Corte, dado el prestigio de las instituciones que elaboran este informe? Es algo que averiguaremos muy pronto. El viernes, tras la presentación de la demanda por parte de Sudáfrica el jueves, el viernes último se defendió Israel y Gilad Noam, un oficial o funcionario del Ministerio de Justicia de ese país, justificó lo que, según él es, y cito, algo que, como es el caso en todos los conflictos armados, pueden ocurrir incidentes que involucren presuntas violaciones de las normas de la guerra. Primera vez que Israel admite que podrían haberse cometido violaciones del derecho internacional humanitario. No lo había hecho antes, pero tampoco lo dice explícitamente, solo lo insinúa como posibilidad. Pero claro, lo hace para añadir inmediatamente después que esas violaciones no alcanzan el rango de genocidio. Eh, Ahora, la acusación que formuló a su vez Gilad Noam, el funcionario israelí, a continuación creo que no van a caer bien en la corte porque francamente es una acusación gratuita, ¿no? Básicamente dice que Sudáfrica pide un alto al fuego no para proteger a los civiles de Gaza, sino, cito, lo hace para obtener ventaja militar para su aliado, Hamas, a quien no desea ver derrotado. Bueno, Israel ha acusado a tantos gente o miembros del gobierno israelí han acusado a tanta gente de tener vínculos con Hamas que ya suena trillado, ¿no? Incluso un ministro, Ben-Gvir, del gabinete de Netanyahu, dijo que Hamas ama a Biden. El representante israelí ante la ONU dijo que la Asamblea General de la ONU, los 143 países que votaron en favor de admitir a Palestina como miembro pleno, eran cómplices de Hamas, y así sucesivamente, ¿no? La Corte Internacional de Justicia ya había rechazado en enero pasado la exigencia israelí de desestimar la demanda por genocidio de Sudáfrica y el 26 de enero le ordenó, cito, prevenir actos de genocidio. La tercera noticia es que la violencia política aumenta en Europa, tanto violencia física como verbal contra funcionarios públicos o representantes políticos elegidos por voto popular. Este tipo de agresiones casi se ha duplicado en los últimos 5 años en el caso de Alemania. La Policía Federal de ese país indica que el año pasado, 2023, hubo 2.790 ataques de este tipo. En el caso de Francia, según el Ministerio del Interior, en 2022 hubo 2.265 denuncias por ataques de esa índole, lo cual implica un incremento de un 32% respecto al año 2021. El 2023 sigue aumentando y llega a 2.387 el número de denuncias. El investigador del Centro de Política Europea, Eric Maurice, eh, intenta explicar esto diciendo que la desconfianza creciente de sectores de la población respecto a funcionarios y políticos parece estar haciendo a los ciudadanos más sensibles frente a campañas de desinformación y teorías conspirativas que en el pasado, y eso se refuerza por una tendencia a la polarización, en donde crecen ambos extremos del espectro político, pero sobre todo la extrema derecha, que utilizan un lenguaje desembosadamente violento de manera creciente y que la polarización lleva aparejada la dificultad para debatir con adversarios a quienes se percibe muchas veces como enemigos existenciales. En cuanto al tema de análisis, bueno, como ya había indicado en un podcast anterior, está en pleno auge la ofensiva rusa en Ucrania. Recuerden que había mencionado que esta ofensiva era esperable por dos razones fundamentales. Primero, porque Ucrania no había conseguido desplegar a tiempo dos tipos de acciones que podrían haberlo ayudado a protegerse frente a una ofensiva rusa.
En primer lugar, no había construido a tiempo líneas defensivas en el frente, como hizo Rusia en el pasado. Y en segundo lugar, demoró mucho en iniciar el proceso de reclutamiento de nuevos efectivos para defender la línea del frente. Entonces, esto es un fracaso de la política ucraniana que Rusia está intentando aprovechar. El segundo factor también contiene dos componentes: la ayuda económica fundamentalmente y militar en menor medida de Europa, y la ayuda también fundamentalmente económica, pero una proporción mayor que en el caso europeo, militar de Estados Unidos, que no se aprobaron a tiempo por, uno, el veto de Hungría en el caso de la Unión Europea, porque este tipo de decisiones requiere unanimidad y por ende todos los Estados miembros tienen derecho a veto. Y en el caso de Estados Unidos, por el bloqueo de la decisión de aprobar la ayuda a Ucrania por parte de un pequeño contingente del Partido Republicano. Bueno, no tan pequeño, pero un contingente del Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Ahora, Rusia ha lanzado un ataque en la región de Kharkiv, o Kharkov, Kharkiv en ucraniano, Kharkov es el término que usa la prensa occidental, donde está la ciudad homónima, que es la segunda ciudad en tamaño de Ucrania. Rusia ya había intentado capturarla hacia inicios de la guerra y fracasó, ¿no? Y yo tengo la impresión de que el propósito de estos ataques no es capturar Kharkiv o Kharkov, sino conseguir otros dos objetivos. Primero, aprovechar que por ahora, antes de que llegue la ayuda occidental y en segundo lugar, antes de que Ucrania logre reclutar un número significativo de nuevos efectivos militares, Rusia está intentando obligar a Ucrania a desplegar sus fuerzas defensivas en una línea del frente bastante más amplia y en ese sentido tener menos unidades defensivas por kilómetro de línea por custodiar, ¿no? Y en ese sentido es más fácil, sería más fácil para Rusia lanzar ofensivas contra defensas que están dispersas en una línea del frente mucho más amplia de lo que era al inicio. Y en segundo lugar, porque, repito, la línea del frente estaba fundamentalmente en la región del Donbass, al este de Ucrania. Ahora se extiende hacia el noreste. En segundo lugar, creo que lo que busca Rusia es, capturando territorio en la provincia de Kharkiv, que muy probablemente no pueda mantener hasta el final de la guerra, a diferencia de lo que podría ocurrir en el Donbass, porque es territorio plano, que es difícil de defender, pero quiere mantener presencia ahí para alejar, al menos temporalmente, la artillería ucraniana de la ciudad rusa de Belgorod, que es un centro logístico para las tropas que están atacando Kharkiv, ¿no? Ahora, muy probablemente la ofensiva rusa logre, como de hecho ya está ocurriendo, pequeños avances, pero no logre romper la línea del frente ucraniano y realizar capturas significativas de territorio, más allá del territorio ucraniano que ya controla. Y entonces, claro, ¿qué pasaría luego? Muy probablemente volvamos a una guerra de desgaste. ¿Quiere eso decir que cuando las partes lleguen a la conclusión de que están ante una guerra de desgaste prolongada, sean más proclives a un acuerdo de paz? No necesariamente, por eso mencioné un podcast anterior el caso de la guerra en Corea, ¿no? En donde los avances fulminantes en ambas direcciones, hacia el norte y hacia el sur, se produjeron durante el primer año de la guerra, de hecho los primeros meses, y la guerra de cualquier manera continuó como una guerra de desgaste durante más de 2 años. Eso podría ocurrir aquí. Por ejemplo, yo me atrevería a afirmar que no hay perspectiva de que de parte de Rusia haya la voluntad de lograr un acuerdo antes de noviembre de este año, porque muy probablemente Vladimir Putin cuente con la posibilidad cada vez más próxima. Eso podría revertirse, pero en todo caso por ahora la perspectiva es aciaga para los demócratas, la posibilidad cada vez más próxima de que Trump gane la presidencia.
¿Por qué eso sería bueno para Rusia? Bueno, como ya indiqué, fueron los seguidores de Trump dentro del Partido Republicano en la Cámara de Representantes los que bloquearon durante meses la ayuda económica para Ucrania. En segundo lugar, Trump dijo cosas como que si algún país de la OTAN no cumplía con el requisito de dedicar al gasto de defensa al menos 2% del PBI, iba a, no solo no los iba a defender en caso de ataque ruso, sino que iba a incentivar a Rusia a atacar a Rusia, perdón, a atacar a sus aliados de la OTAN, ¿no? Y en tercer lugar, Putin ha dicho, perdón, Trump ha dicho explícitamente, disculpen el lapsus freudiano, Trump ha dicho explícitamente que si él llega al gobierno, él resolvería el conflicto en un día. En primer lugar, nadie cree que eso sea posible, pero pongámonos en un escenario en el cual, si no en un día, al menos eh, pueda resolverse el conflicto en relativamente poco tiempo. Lo que eso en buen romance implica es que se resolvería convirtiendo el statu quo, los frentes de batalla, en la nueva frontera internacional para todo efecto, ¿no? O sea, consagrando las conquistas territoriales ilegales de Rusia. Entonces, yo no esperaría que haya mayores avances hacia la paz en lo que queda de este año, y lo digo con pesar, ¿no? Esto es la conclusión a la que llego como analista, no es lo que deseo. Eh, Ahora, cuando ambos lleguen a la conclusión, suponiendo, por ejemplo, que Biden sea reelegido y la guerra de desgaste se prolongue por un año más a partir de ahora, eh, muy probablemente en ese momento ambos llegarían a la conclusión de que las líneas defensivas que han logrado construir y mantener bajo control serían la nueva frontera y que conviene para efectos prácticos dejar de pelear intentando cambiar algo que probablemente ya no vaya a cambiar. El problema con eso, sin embargo, es que aún si creyese que, digamos, la pérdida territorial es un hecho consumado, Zelensky o quien lo reemplace en la presidencia difícilmente va a firmar un documento concediendo ese territorio. Yo aquí nuevamente remitiéndome a la experiencia de Corea, decía en un podcast anterior que creo que esta guerra llegará a su fin probablemente a través de un armisticio, no un acuerdo de paz que establezca nuevas fronteras, pero un armisticio que consagre el statu quo, ¿no? Eh, digamos, las trincheras cavadas por las partes, la una frente a la otra, constituirían la nueva frontera internacional para todo efecto práctico, y así es como se construyeron las fronteras en Europa en el pasado. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.